unos minutos dedicados a la ciencia. Esta semana les hemos contado que un señor que se llama Adrian Bird ha obtenido el premio Fronteras del Conocimiento en el capítulo, la categoría de biomedicina que entrega la Fundación BBVA por sus descubrimientos en epigenética y sobre todo por sus trabajos en el proceso de metilación del ADN. Esto es sobradamente conocido de todos ustedes qué significa, pero pese a ello se ofrece Alberto Aparici a insistir un poco y explicarnos, quizá con un poco más de pormenor, qué significan todos estos términos bioquímicos de uso, por otra parte, cotidiano. Alberto, muy buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hombre, Bueno, si quieres hablamos de otra cosa, no pasa nada. La parte de genética, bien que mal, sabemos por dónde va, pero epigenética. Este es el matiz que te planteo. Epigenética, ¿esto en qué consiste? Bueno, pues es bastante fácil de entender el concepto, en realidad. Menos mal. La epigenética es simplemente el conjunto de procesos en los que un ser vivo lo que hace es desactivar o activar un gen sin necesidad de borrarlo o de volverlo a poner, ¿vale? O sea, son todos los procesos en los que un gen hace como que no está, pero sin necesidad de que tú lo retires directamente. Es como si lo pusieras en silencio y durante un rato, que a lo mejor puede ser toda la vida, es como si no lo tuvieras. Qué bonito. Es como si yo apago la luz de mi habitación, pero la luz sigue ahí, lo que pasa es que la he desconectado. Eso es. Qué bien. ¿Y cómo puedo hacer eso yo? Bueno, pues precisamente el concepto es sencillo, los detalles son un poco más complicados, Ahí. pero ahí es donde entra el asunto de la metilación del ADN, ¿no? Y bueno, antes de meterme en explicarte lo que es, déjame que haga como siempre hago, que dé 2 pasitos para atrás y que pasemos un rato explicando cosas básicas para luego ya poder hacer las cosas bien, ¿vale? Venga, vale. Vale, primero de todo, el gen. Vamos a recordar lo que es. Acuérdate que el ADN no es otra cosa que un manual que explica cómo construir proteínas. Sí. Hay un diccionario que se llama código genético y que permite fabricar proteínas a partir de los conjuntos de letras que hay en el ADN, ¿no? Sí. Entonces ahí un gen es simplemente una ristra de ADN que lo que explica es cómo construir una proteína. Correcto. Sencillo ahí. Bueno, pues para usar el ADN antes lo que hay que hacer es leerlo, ¿no? Hay unas proteínas que son especialistas en recorrer el ADN e ir leyendo letra a letra como si fueran un escáner. Entonces, a medida que lo leen, hacen una copia y esa copia es la que luego tú coges y con ella haces proteínas y tal. El resto del ADN pues lo pliegas otra vez y lo guardas quietecito, no sea que se estropee porque es una cosa delicada. Sí. Vale, bueno, pues para que estos escáneres se pongan en marcha, primero se han de colocar sobre el ADN, han de reconocer dónde está lo que hay que leer y hay, bueno, toda una serie de medidas de seguridad para que no se equivoquen y no te acaben construyendo una proteína que acabe siendo venenosa, que sería una faena. Vale. Entonces, todo este control de seguridad se hace en otra región de ADN que se llama promotor. Está cerca del gen, pero no es el gen propiamente dicho. Entonces, todo gen tiene un promotor y el promotor es, en pocas palabras, el lugar en que se decide si el gen se lee o no se lee. Vale. Como lo que queremos es desactivar el gen, Ajá. Lo que tenemos que hacer entonces es decirle al promotor que le niegue permiso para que ese gen sea leído. Muy bien, exacto. Y precisamente la metilación es lo que se encarga de eso, ¿no? Bueno, no solo se encarga de eso, en fin, la metilación no solo ocurre en promotores, pero en promotores está razonablemente bien entendida, en otros lugares digamos que su función es menos clara. Ya. ¿Y lo de metilar en qué consiste exactamente? Pues no es tampoco nada difícil. Consiste en marcar una de las letras del ADN, es como ponerle un acento, literalmente, a una de las letras. Yo estoy hablando, bueno, todo el rato de letras, pero en realidad, evidentemente, son moléculas, ¿no? Entonces, estas moléculas, que son adenina, citosina, timina, guanina, tienen unos anillos de átomos. Pues metilar no es otra cosa que colgar de uno de esos anillos un racimillo que tiene un carbono y 3 hidrógenos. Entonces, este grupo, CH3, se llama precisamente metilo, ¿vale? Y de ahí lo de metilar. Ya. Entonces, el kit de la cuestión es que cuando un promotor tiene muchas letras metiladas, muchas letras marcadas con estos metilos, pues parece como que se vuelve menos atractivo para las proteínas, ¿no? Como que le da pereza instalarse y no llegan a leer el gen. Entonces, a veces incluso se instalan otras proteínas distintas que directamente bloquean la lectura del gen. Entonces, ese gen está desactivado. Y estos cambios, la activación, la desactivación de genes, ¿exactamente para qué sirve? Pues sirven para un montón de cosas. Es que además podríamos estar un par o 3 de programas hablando de ello. Mira, un ejemplo súper sencillito. Tú piensas en nosotros, los seres humanos, nosotros tenemos un organismo que es muy complejo, ¿no? Tenemos piel, nervios, músculo, tenemos hígado, corazón. Cada uno de estos órganos tiene células que son súper especializadas, ¿no? Son muy diferentes entre sí. La función que realizan es distinta y por eso precisamente las proteínas que necesitan también son muy diferentes.
Sin embargo, el genoma de todas ellas, sin ninguna excepción, es exactamente igual. Entonces, si todos tienen el mismo manual de instrucciones para fabricar proteínas, ¿cómo se las apañan para no liarse, ¿no? Para hacer cosas tan distintas y hacerlas todas bien. Pues en ese sentido es cuando la epigenética les echa una mano, ¿no? Porque cada una tiene activados los genes que necesita y desactivados los que no necesita. De manera que aunque en el genoma tú tienes la información para construir todas las proteínas que te hacen falta, pues cada célula solo tiene a su alcance las que realmente necesita. Vale. También leí esta semana que esto de la epigenética tenía alguna relación con el cáncer. ¿Exactamente qué relación existe? Así es. Bueno, hay más de una relación. La más sencilla de todas es que las células normales y corrientes, las células no cancerosas, tienen maneras de detectar que se están volviendo cancerosas, tienen maneras de detectar que algo está saliendo de control, ¿no? Y en ese momento, si una célula es normal, lo que hace es poner en marcha un mecanismo de defensa que consiste básicamente en suicidarse, ¿no? En yo me voy y aquí por lo menos el resto del organismo no se ve afectado. Estos mecanismos de defensa, como todas las cosas en las células, las llevan a cabo proteínas y lo que sucede es que en muchas células tumorales los genes que hacen esas proteínas están muy convenientemente metilados, ¿no? O sea, silenciados, desactivados, y por eso esas células sobreviven a pesar de tener estos procesos tumorales en su interior. Bueno, pues explicado. ¿Cómo va lo de la supernova, por cierto, de la que hablaste con tanta pasión la semana pasada? Que dijiste que duraba varias semanas todavía, ¿qué sabemos? Pues bueno, ahí sigue, pero lo que pasa es que parece que está alcanzando ya el máximo y lo está alcanzando a una luminosidad menor de la que esperábamos. La está alcanzando, para los que sepan de astronomía, para una magnitud ligeramente por encima de 10. La verdad es que nosotros esperábamos 8, que era 100 veces más brillante que esto. Lo que estamos observando en esta última semana es que la luz llega un poco enrojecida, y eso habitualmente lo que quiere decir es que la supernova tiene a su alrededor una nube de polvo que lo que hace es absorber la mayor parte de la luz. Entonces nos llega sobre todo la luz roja y claro, el polvo está absorbiendo pues posiblemente pues un 90% de toda la luz que está emitiendo. O sea que con mis prismáticos no voy a ver nada. Da la impresión de que no. Tendría que suceder algo extraño. Hombre, si son unos super prismáticos, sí. Pero pues no, la verdad es que no. Pero son prismáticos normales, no. Yo, bueno, si la gente se anima, si tienen un telescopio aficionado, digamos, no muy pequeño, si es extremadamente pequeño, que lo intenten también, pero será más difícil, que intenten verla. Está en la galaxia M82, metiéndose en internet la encontrarán, pero más o menos está entre la Osa Mayor y la Osa Menor, y hombre, no todos los días tiene uno la oportunidad de ver una supernova, o sea que siempre es algo que es chulo. Bueno, Alberto Aparici, que sigas disfrutando de la ciencia, cuídate mucho. Muy bien, pues vosotros también. Y hasta el viernes que viene. Un abrazo.